¿Te has preguntado alguna vez sobre la forma en cómo aprendemos? La neurociencia tiene la respuesta a esa y a muchas otras interrogantes. Es por eso que te damos la bienvenida a Neuropodcasts. Hablemos del cerebro con Rocío Espinosa. Así que comencemos. Un gusto saludarles a todos nuevamente en este podcast número 4, en el cual volvemos nuevamente a hablar de uno de los temas más interesantes ahorita en este tiempo y es sobre el trastorno del espectro autista y este podcast hoy, el arte de regular. Qué lindo y qué interesante. Y hoy me acompañan también otro grupo de especialistas en trastorno de espectro autista desde la neurociencia, al cual les doy la bienvenida y les agradezco mucho compartir este espacio. Voy a presentarles a Graciela. Hola, un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Graciela Lara Viales, soy docente de educación especial. Actualmente laboro en el servicio de problemas de aprendizaje. Bienvenida, Graciela. Ingrid Flores. Gracias. Hola, hola, mi nombre es Ingrid Flores Sanabria, soy psicóloga y programadora neurolingüística y tengo mi consultorio en Orotina. Bienvenida, Gretel. Gracias. Hola, un gusto estar con ustedes compartiendo en este momento. Mi nombre es Gretel Villegas Tenorio. Trabajo como docente itinerante en discapacidad intelectual en la región de Sarapiquí. Un Gracias, gusto. bienvenida. Karen Ureña. Hola, hola, un gusto estar con ustedes y compartir este hermoso espacio. Mi nombre es Karen Ureña y trabajo en servicio de apoyo de educación especial en la zona sur del país. Bienvenida también, Andrea Sánchez. Hola, hola, un gusto estar acá. Mi nombre es Andrea Sánchez y soy profesora de educación especial ahorita en el área de problemas emocionales y de conducta en la parte de Heredia. Bienvenida, Marcela. Buenas, mi nombre es Marcela Cordero Ugalde, trabajo en la zona de San Carlos, en el servicio de apoyo de problemas de aprendizaje y es un placer estar aquí. Bienvenida también, Adriana. Un gusto saludarle. Mi nombre es Adriana Coronado. Soy docente itinerante de educación especial en discapacidad intelectual. Trabajo en la zona de Heredia. Bienvenida también. Y Carla. Hola, hola. Yo soy docente de educación preescolar. Trabajo en la Escuela de San Rafael de Alajuela, en la Enrique Pinto, y un gusto estar aquí con ustedes compartiendo. Bueno, bienvenidas a todas. De verdad que un placer tenerlas hoy en este tema tan interesante. Y bueno, empecemos, ¿verdad? Como dice uno, a lo que vinimos. Empecemos en esta conversación tan importante. Y me surge una duda muy, muy importante, y es que sí se ha escuchado, ¿verdad? Parte de la neurociencia nos ha conversado muchísimo sobre una palabra que se llama amígdala, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué es la amígdala? ¿Cómo funciona? ¿Y qué relación tiene con el autismo? Hola, hola. Bueno, qué importante empezar hablando de este tema, yéndonos al grano, ¿verdad? El cerebro. Creo que es de vital importancia comprender que el cerebro es el órgano que determina el funcionamiento de nuestra manera de vivir, ¿verdad? Y cómo pensamos, cómo sentimos, cómo actuamos. Comprender el funcionamiento del cerebro es vital porque nos permite entender que la manera en que cada persona organiza y desarrolla las actividades diarias, ¿verdad? Según cómo funciona o cómo trabaja su cerebro. Y es justamente ahí, ¿verdad? Donde en el autismo estas diferencias y estas particularidades del cerebro, como el papel que cumple la amígdala, nos muestra nuevas maneras de percibir y de relacionarnos con la vida. Cuando hablamos del autismo es importante entender que el cerebro de la persona con autismo no funciona de una manera defectuosa, no, funciona de una manera diferente. Esas diferencias hacen
que las personas perciban y respondan al mundo y a sus estímulos de una forma única. Comprendiendo el funcionamiento del cerebro y la importancia del funcionamiento de este órgano vital en nuestra vida, vamos a enfocarnos en el funcionamiento de la amígdala en la persona con autismo. Ella trae una función como la de un radar emocional para que nos podamos comprender mejor. La amígdala es el centro cerebral que interpreta las emociones y evalúa si en el entorno lo que estamos percibiendo es seguro o nos está representando alguna amenaza o algún peligro, ¿verdad? En el cerebro autista puede haber dos tipos de reacciones de la amígdala. Ella puede reaccionar de una manera hiperactiva o hipoactiva. ¿Qué significa esto? Si la amígdala percibe los estímulos del entorno y su manera de reaccionar es hiperactiva, la persona puede sentir ansiedad ante estos estímulos que para muchos pueden ser comunes, como ruidos, como miradas, como el contacto físico. Y en el caso contrario, si la amígdala reacciona de una manera hipoactiva, la persona con autismo puede tener dificultad para reconocer emociones en los demás o para reconocer ciertos estímulos del entorno. Por eso, algunos niños con autismo pueden parecer un poco distantes en sus reacciones o muchas veces podemos observar que reaccionan con mucha intensidad ante estímulos que para otros niños son estímulos del ambiente normales, ¿verdad? Y que los toleran fácilmente. Es importante hacer conciencia en esta área para poder comprender las reacciones que presentan las personas con autismo ante los diferentes estímulos en el entorno, ¿verdad? En el desarrollo de sus actividades diarias. Tomando en cuenta las diferentes reacciones que puede tener la amígdala en el cerebro de la persona con autismo, esto nos hace pensar que una persona puede sentirse sobrecargada en ambientes ruidosos, en ambientes impredecibles y que su regulación emocional puede mejorar simple y sencillamente cuando existen rutinas claras, cuando existen ambientes tranquilos, cuando existen apoyos visuales, cuando existe una comunicación concreta, asertiva y anticipada, ¿verdad? Que es fundamental. Y sobre todo, se debe respetar los espacios y el tiempo para que la persona se pueda autorregular en caso de una reacción, ¿verdad? El entorno en el que se desenvuelve la persona puede ser un aliado para ayudar el cerebro del autista a sentirse seguro y a responder con calma ante las diferentes situaciones que los rodean, ¿verdad? Cuando entendemos esto y cuando entendemos que el cerebro es único y que en el autismo estas diferencias nos recuerdan que la diversidad es la manera en que se percibe, ¿verdad?, al mundo. Esto no es una limitación, es una riqueza, ¿verdad? Comprenderlo en este momento, cómo nuestros niños están enfrentando este tipo de retos, en el caso de los estudiantes en las instituciones educativas, ¿verdad? Comprender cómo funciona la amígdala y el cerebro de la persona autista nos invita a mirar con empatía. No se trata de cambiar la persona, porque su amígdala reacciona de una manera distinta o diferente, no, sino de ajustar el entorno para que la forma en que la persona percibe el mundo
sea una fortaleza y no una dificultad. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo, porque así nosotros también podemos entender que la amígdala, ¿verdad? En el cerebro autista influye muchísimo a la hora de recibir información, ¿verdad? Y que no todo es mala crianza y que no todo, ¿verdad? Es mal comportamiento o no todo es agresividad o no todo es oposicionista desafiante, ¿verdad? Porque a veces les pasa, a las personas con TEA les dicen, ay, pues TEA oposicionista desafiante. No, la amígdala juega un papel muy importante, ¿verdad? Y saber autorregularla también es necesario, como lo explica Karen. Pero este podcast tiene algo completamente interesante y es que hoy vamos a tener a Andrea, dato curioso, le vamos a poner así, ¿verdad? Y Andrea nos va a estar ayudando a saber esas cosas, ¿verdad? Curiosas sobre el autismo. Cuéntenos el primero, Andre. Primer dato curioso, ¿cuál Ok. es? Cuéntenos. Primer dato curioso que les voy a dar es que el trastorno del espectro autista es 4 veces más común en niños que en niñas. Ahí se las Oh. dejo. Perfecto, qué bien, excelente. Bueno, y ahora hay algo muy importante también que tenemos que conversar, ¿verdad? Y que no se nos puede ir de este podcast. Y es específicamente cómo uno puede reconocer cuáles son esas señales que nos pueden decir que esa persona con autismo está teniendo esa carga sensorial o esa amígdala está alterada. ¿Cómo lo reconocemos? Ok, bueno, primero es importante saber qué es una sobrecarga. Es cuando la persona, el cerebro autista, recibe muchos estímulos y el cerebro no sabe cómo canalizarlos. ¿A cuáles estímulos? A cualquier persona le puede parecer que nada que ver, ¿verdad? Porque no es eso lo que nos provoca a todos, pero a los niños o personas con el espectro autista, los sobrecarga ruidos muy fuertes, personas hablando al mismo tiempo, cuando se les cambia la rutina y no se les anticipa, no se les explica antes de, este, tocarlo sin antes que la persona sepa. Ok, esas son algunas situaciones que pueden provocar esa sobrecarga. ¿Y qué genera esa sobrecarga en la persona? Muchas veces que las otras dicen berrinches, cuando en realidad no son berrinches, es que no logran canalizarlo, se tapan los oídos, gritan, se escapan del aula, se pueden tirar al suelo, se aíslan. También algunos comentarios como, es que no sigue instrucciones, no hace caso, es desobediente. No es eso, es que en ese momento está ocurriendo en su cerebro esa sobrecarga. Otros cambios también que se pueden dar es como el contacto físico, darle espacio a esa persona, ¿verdad? Que en ese momento lo está necesitando. Bueno, y esa palabra me gusta, Marcela, esa descarga, ¿verdad? Esa es una palabra que tal vez la gente no está acostumbrada a usar. Está hablando crisis, ¿verdad? Y neurocientíficamente la palabra crisis puede llegar a generar en la persona, digamos, en este caso no en el TEA, sino en uno, en el docente, en la familia. En el momento en que usted le dicen crisis, ya usted, ¿qué le da? ¿Una crisis? ¿Por qué? Porque usted se altera todo. Ya, ay, es que usted tiene una crisis. Inmediatamente usted dice, ay, yo también entré en crisis y ya yo no sé qué hacer porque esto es una crisis, algo crítico, ¿verdad? Algo que me abruma. Pero cuando nosotros aprendemos a cambiar palabras y tal vez no es un sí, una palabra como crisis, sino una sobrecarga de cosas que el cuerpo no puede aguantar, creo que somos mucho más comprensibles, ¿verdad? Y el notar ese tipo de cosas nos ayuda a también autorregularnos a nosotros mismos. Desde que cambiamos la palabra, nos vamos a sentir completamente diferentes para abordar. Pero quiero otro dato curioso. Vamos a ver. Ya vimos el primero, más hombres que mujeres. ¿Cuál otro? Ok, el segundo dato curioso es que el TEA afecta aproximadamente a 1 de cada 68 niños en Estados Unidos. Eso es un rango en Estados Unidos. Pero se dice que ese rango o ese porcentaje va a empezar a bajar. Y en algún momento vamos a encontrar a 1 de cada 10 o menos. Entonces, ahí se los dejo también. Perfecto, interesantísimo. Y siguiendo con la historia, ¿verdad? De la sobrecarga que podemos encontrar en las personas con autista, ¿qué sería entonces si estas conductas que nosotros decimos, ¿verdad? Que ya sabemos sobrecarga, van a generar reacciones que tristemente a veces le decimos mal comportamiento, ¿verdad? Pero no es un mal comportamiento, ya lo hemos aprendido.
fueran realmente señales de que alguien está luchando para ayudar a autorregularse. Bueno, primero, si quiero explicarles qué es regular. Regular la capacidad que tiene el cuerpo para vivir bien, comer adecuadamente, controlar emociones y mantener los niveles de energía estables. Es decir, que el cuerpo y la mente funcionen de una manera organizada. En los niños autistas, esta regulación no siempre se da de una manera automática. Hay que ayudarlos. Y podemos tener dificultades, cuando ellos están desbordados, pueden tener dificultades para calmarse, para manejar cambios de rutina, alteraciones en el sueño, en el apetito, procesar estímulos como ruido, lo que para nosotros puede ser un ruido normal, a ellos los puede desbordar, porque para ellos es algo súper más intenso, ¿verdad? Entonces, regular no es solo calmarse, es aprender, es con un apoyo que el cuerpo vuelva a su estado de equilibrio, ¿verdad? Que esa amígdala logremos controlarla, como decía la compañera, que a veces está sobreestimulada, entonces volverla a la calma. Cuando un niño está regulado, podemos tener conductas más adecuadas, puede concentrarse mejor, aprender más fácilmente, se puede comunicar mejor y se va a sentir en un entorno más seguro. No estar regulado no significa no portarse mal, es simplemente que su cuerpo está desorganizado en ese momento. Y la regulación biológica, no, el niño no la consigue por sí mismo. Hay que ayudarlo, hay que apoyarlo, hay que acompañarlo, hay que enseñarlo y hay que trabajarlo con mucha paciencia. No todos los niños son iguales. Entonces, lo que me puede servir para un niño puede ser que para otro niño sea diferente. Me ha pasado con el uso de la luz la infrarroja. Para un niño puede ser calmante y le da esa paz, esa quietud, como para otro niño no. A otro niño le puede servir una aromaterapia, otro tipo de terapias. Entonces, en resumen, la regulación biológica es el equilibrio interno entre el cuerpo y la mente. Y podemos tener muy buenos resultados si acompañamos a estos niños con esos apoyos adicionales. Bueno, perfecto. Creo que tenemos que rescatar de todo lo que Carla nos ha dicho ahorita, que el mal comportamiento tal vez no es el mal comportamiento, es una lucha, ¿verdad? De autorregulación. Y qué importante es el acompañamiento. ¿Verdad? El acompañamiento. Pero yo lo simbolizo así de imagínese que usted llega, está caminando y pronto otro se cae en un hueco. ¿Y qué hago yo? Volverla a ver y decirle, ver cómo sale. De ahí no, la intención mía es darle la mano y ver cómo la saco de ese hueco. Pero en el momento en que usted se cae en ese hueco, usted se va a desregularizar por completo. Su corazón le va a prender más el sonido, más lo que me va a pasar, más los pensamientos. O sea, usted puede ahí perder perfectamente la calma, ¿verdad? Y empezar a tratar de tener comportamientos que son alterados. Imagínese que yo llegue y la vea a usted metida ante el hueco y le diga, ah, qué mal comportamiento el suyo. Ve a ver cómo sale de ahí. ¿Verdad? Sería muy injusto, la gente me vería como muy mal. A veces en el cerebro autista pasa eso. Hay son detonantes, ¿verdad? Como nos explicaba Marcela, llegan y tienen sobrecargas, esas sobrecargas se reflejan en comportamientos tal vez extremos, ansiosos, y llega una persona y te dice, ah, eso es pura mala crianza, ¿verdad? Es como dejar a una persona en el hueco sin ayudarla. Pero no, yo tengo que acordarme que tengo que darle la mano y buscar la forma de conocimiento, ¿verdad? Para poder aportar como las técnicas que Carla nos dijo. Pero vamos a ver otro dato curioso, vamos por el 3. A ver, ¿qué otra cosa Vamos sabe con el número 3. Andrea? Y dice así, Ajá. estamos viendo donde investigué, dice que podemos tener diagnósticos desde los 2 años. Imagínense, en edades muy tempranas, claramente aplicando los test y las cosas necesarias para poder, ¿verdad?, ver toda la parte cerebral y todo lo que hemos estado conversando. Sin embargo, en Costa Rica hemos llegado a tener diagnósticos muy, muy tardíos. Llegan hasta casi a veces los 9 años escolarizados o hasta más. Hay adultos en Costa Rica que por el día de hoy se van enterando por alguna terapia o alguna cosa que tienen autismo, son autistas, perdón, y por eso esa es la brecha que queremos cambiar. Claro, muy bien, excelente punto. Bueno, y ahora entremos también en un proceso interesante, ¿verdad?
De estereotipias. Estuvimos conversando en el podcast anterior un poquito, ¿verdad?, de lo que son estereotipias, pero creo que vale la pena volver a conversarlo un poco. ¿De qué se tratan y cuáles tipos hay? Bueno, las estereotipias son conductas repetitivas que tienen las personas con autismo. Cumplen una función muy importante, la autorregulación sensorial, emocional y cognitiva. No todos tienen el mismo significado. En algunas personas pueden servir para autorregularse, para reducir la ansiedad, para expresar sus emociones y también para enfrentar contextos o espacios sobrecargados sensorialmente. Y existen cuatro tipos: las motoras, las verbales, las sensoriales y las cognitivas. En las motoras tenemos todos aquellos movimientos que realizan con el cuerpo, como el balanceo, el aleteo, el golpeteo, en mover los dedos, en saltar, en girar, también el aleteo incluyendo los brazos, y posturas repetitivas que involucran un movimiento o varios movimientos. Tenemos las verbales, son todos aquellos sonidos, frases, palabras que escuchan y suelen repetir. Aquí se incluye la ecolalia temprana. Tenemos también las sensoriales. Aquí nos vamos a enfocar en la hiperreactividad o en la hiporreactividad que hay en el contexto. Hay muchas personas con autismo que buscan estímulos de mirar luces fijas, de movimientos o estar percibiendo el olor de todos los objetos. También tocan objetos repetidamente, o buscan ciertos sonidos, texturas, incluso presiones. Y también se pueden dar a manera sensorial con algunos objetos. Es una característica muy principal que se puede observar y que de una vez la asocian con autismo. Cuando la persona comienza a alinear los juguetes, los carros, los animales, también cuando comienzan a agrupar por texturas, por formas, por colores, tienen un gran interés por los objetos que ruedan, por los objetos que se abren, que se cierran, explorar las partes. Muchas personas con autismo les encanta desarmar objetos y volverlos a armar. Y por último tenemos las cognitivas, que son los patrones repetitivos de temas relacionados con sus intereses, con sus pensamientos, con las ideas. Y esta es una que se caracteriza muy fácil, se percibe porque cuando están niños se ven intereses por temas específicos, como por ejemplo el interés por explorar los dinosaurios. Se saben todos los nombres de los dinosaurios, las características que tienen. Otro tema que les llama la atención es relacionado con el universo, con los planetas, se explora mucho cuando estamos hablando de niños. Cuando estamos hablando ya de jóvenes o adultos, llegan a coleccionar objetos de diferente temática o se saben todas las capitales de los países. Tienen mucho interés por temas relacionados con eso. No son conductas que debamos eliminar o castigar. Estas manifestaciones, de lo contrario, les pueden provocar crisis de estrés, inseguridad y de regulación emocional y hacer un desborde emocional. Es recomendable que si existen conductas estereotipadas que se autolesionan, como por ejemplo cuando un niño se hace daño, ya sea golpeándose o mordiéndose, que no se reprima, que este estímulo se reoriente a un estímulo seguro, proporcionándole objetos que le brinden la sensación de otra forma y que no se dañen por sí mismos. Por ejemplo, brindándoles apoyos terapéuticos como mordedores o como objetos de diferentes texturas, objetos de peso, objetos de presión, ¿verdad? Objetos que puedan manipular para distraer ese foco de atención bajo otro canal sensorial. También si les impiden el aprender o el participar,
Hay personas que tienen estereotipos moviendo mucho sus manos, ¿verdad? Entonces le es difícil agarrar un lápiz, agarrar la cuchara para comer, ¿verdad? Entonces se convierte en una barrera para la vida cotidiana de la persona. Entonces es recomendable recibir una terapia de un especialista en terapia ocupacional que sea certificado con integración sensorial, porque va a reorientar, ¿verdad? El estímulo del niño para minimizar las barreras que le impiden la participación en todos los contextos. Eso es importante, ¿verdad? Las estereotipias se han vuelto como esos indicadores o esos signos que las personas en la sociedad, al observarlas, automáticamente, que es autista porque hace el aleteo, es autista porque gira o es el autista porque hace tal cosa. Pero en realidad la importancia del desarrollo de las personas con autistas en una estereotipia es lo fundamental, que puedan autorregularse en un ambiente sobreestimulado que estamos viviendo ahora. Graciela, gracias. Qué excelente explicación nos acaba de dar, ¿verdad? Muy completa. Creo que queda muy claro cómo, de qué se trata, ¿verdad? ¿Cuáles son? Quisiera argumentar un poquito, ¿verdad? De eso que usted nos comenta sobre qué importante es entender que a veces una estereotipia le es una dificultad para realizar cosas. ¿Verdad? Porque yo he tenido estudiantes que tienen muchas estereotipias tal vez de movimiento, ¿verdad? Y entonces quieren agarrar el lápiz y a la hora de querer hacerlo, no puede porque primero tienen que hacerlo y mientras lo hacen tienen que seguirlo haciendo y así sucesivamente, ¿verdad? Y entonces, debe ser, o sea, es complejo. O sea, en realidad, si usted se pone a pensar, esto es complejo, eso no es como una majadería o volver a ver raro a la persona, ¿verdad? Es que ¿por qué la hace tan raro? A veces la gente lo ve así y en realidad es una forma de autorregulación. Y lo importante también, ¿verdad? De pensar que eso no se va a quitar, pero se puede, ¿verdad? Cambiar la información o utilizar otros medios para ayudar a autorregularse. Porque muchas veces pasa que la gente dice, ¿cómo hago para quitarle eso? Igual pasa en las familias, ¿verdad, Graciela? A veces los papás dicen, ay, yo lo voy a llevar aquí, yo lo voy a llevar allá para que deje hacer ese sonido, para que deje de eso, para que deje... Verás que ya la estereotipia es tan común en el autista, ¿verdad? Es tan necesaria para autorregularse que tal vez lo que tenemos que canalizar en ese momento no es pensar en quitarla, tal vez es que esa estereotipia, ¿verdad? No es algo que socialmente esté tan bien visto. Es un poco de alguna palabra, de alguna constancia, entonces se intercambia y se ayuda con otros instrumentos, con otras ideas, con otras técnicas que puedan ayudarlo a él a acomodarse más socialmente. Pero échame otro dato curioso, a ver qué tal. Ok, ok, voy con el otro. Y este es, ya hemos visto como varias cosas del autismo. Ahora quiero decirles de dónde salió la palabra autismo. Es una de raíz griega que proviene de autos, que significa uno mismo, y el sufijo ismos, que significa tendencia. Entonces, estas dos palabras unidas, ¿verdad? Al ser griegas y trasladadas al idioma, literalmente significa encerrarse en uno mismo. Y ahora yo les pregunto, tiene mucho sentido, ¿verdad que sí? Ok, sí, claro que sí. En el inicio, ¿verdad? Claro que sí, es perfecta. Bueno, otro tema que tenemos que hablar sobre lo que pasa en la persona con TEA es la situación con el sueño. Ustedes saben que una persona, o sea, cuando se va a diagnosticar el autismo, uno de los indicadores médicos es que los niños les cuesta dormir, que el TEA por su naturaleza tiene dificultades para dormir. Les cuesta acostarse a dormir, les cuesta conciliar el sueño. Cuando duermen no se quedan queditos, es un sueño interrumpido constantemente, involucra mucho movimiento e incluso también puede ir acompañado de mucho llanto a la hora que tenga que ver con el sueño. Entonces, ¿será melatonina? ¿Será que por eso es que les está dificultando dormir? Claro, la melatonina tiene mucho que ver con el sueño de las personas autistas y les voy a explicar básicamente qué significa la melatonina y qué hace la melatonina. La melatonina es una hormona que produce el cerebro específicamente en la glándula pineal. Su función principal es regular los ciclos del sueño y la vigilia.
En forma concreta, la melatonina es la que le avisa al cuerpo cuándo es el momento de descansar, ¿verdad? Se lo puede uno imaginar como un interruptor natural del sueño, ¿verdad? En las personas autistas, este interruptor no funciona de manera regular. Su cerebro produce melatonina de menor cantidad de forma tardía o bien desorganizada. Esto significa que aunque la persona esté acostada y aparentemente lista para dormir, su cerebro todavía no ha recibido la señal de que es hora de apagarse. A eso también le podemos sumar la otra dificultad biológica propia del autismo, ¿verdad? Que es que ellos pasan el día con su sistema nervioso muy activado. Y entonces, en la noche, pasar del estado de alerta al estado de calma no es algo que se haga tan fácilmente. El resultado de esto es que cuando un niño no duerme o pasa despertándose constantemente durante la noche o bien dice que no descansó, es que al día siguiente vamos a tener una persona con mayor irritabilidad, mayor frustración y por supuesto mayor dificultad para aprender. Entonces la melatonina en resumen sí tiene mucho que ver con lo que es el trastorno del sueño en las personas autistas. Bueno, excelente, ¿verdad? Excelente. Vean entonces, importante de dónde viene, tal vez es verdad ese proceso de sueño y lo importante que es, ¿verdad? Poder tal vez hay gomitas de melatonina, ¿verdad? Que nos pueden ayudar y nos pueden favorecer también para que haya un mejor sueño. Yo creo que sí, y en muchos casos que yo he tenido la oportunidad de ayudar, la melatonina siempre ha sido una herramienta muy positiva. Llámese gotitas, porque puede ser para niños pequeñitos, llámese melatonina en gomita, llámese melatonina en pastilla, en jarabe también hay. Entonces creo que cualquier versión de estas pueden favorecernos muchísimo a mejorar el sueño en el trastorno espectro autista. Pero vamos a ver qué dice el otro dato curioso. Ok, voy con el siguiente. Dice así, bueno, ya hemos visto con toda esta teoría que las chicas nos han dado que no hay una cura, vamos a ponerlo entre comillas, para el TEA porque no es una enfermedad. Pero sí hay varias intervenciones que pueden ayudar a las personas con TEA a aprender a mejorar su vida diaria, como las que vamos a escuchar. Bueno, muy bien. Una de ellas es el asunto con el frío. Exactamente, el frío puede bajar esa actividad del autista, esa parte, como lo decía la compañera al principio, de la amígdala, se puede bajar ese nivel de reactivación en la amígdala si tenemos contacto con el frío. Claro que sí. Primero aclarar que un estado de hiperactivación es una respuesta fisiológica y psicológica de alerta máxima, ¿verdad? Donde el sistema nervioso autónomo percibe una alerta, una señal de amenaza y activa inmediato el modo lucha-huida. Resulta que esto en una persona autista no siempre se activa por un peligro real, sino que puede activarse por una sobrecarga sensorial, cognitiva o emocional que el cerebro no pudo procesar. Es ahí donde empieza el rol del frío en este estado, ¿verdad? La activación del sistema parasimpático estimula el nervio vago, que es el que lleva órdenes de calma del cerebro hacia los órganos. Eso ayuda a reducir la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Además, el frío ayuda a la reducción de sobrecarga sensorial, ya que el frío desvía esa atención que tenemos tal vez hacia estímulos abrumadores como las luces o los ruidos, desvía esa atención a la sensación térmica de frío focalizada en alguna parte del cuerpo. También beneficia la interocepción. Hay personas con autismo que tienen dificultad en ese aspecto. Entonces, el frío ayuda a que la persona re, se reconecte con su propio cuerpo. ¿Cómo vamos a aplicar el frío? Se puede aplicar con una botella con agua fría, con compresas frías, paños fríos, agüita fría para tomar. En casa pueden ser baños con agua fría. El frío debe ponerse en áreas del cuerpo que faciliten la regulación fisiológica, como la nuca, la frente, el cuello, las manos, los brazos. El efecto no es inmediato. Al principio puede ser que haya como una negación de la persona o del niño, ¿verdad? Pero sí es un efecto rápido. Después de unos 5 a 7 segundos, el cuerpo empieza a responder. Después de 7 a 5 segundos de contacto con el frío. Impresionante, ¿verdad? Creo que volvemos a recalcar que el frío es un excelente amigo de la persona con autismo,
Pero yo también quiero decir algo, también es un amigo de la persona que está a la par de una persona con autismo. Porque el frío no es exclusivo solo para el cerebro autista. El cerebro en el frío es para cualquiera. Autorregulador de la hiperactivación del estrés. Y a veces, ¿verdad? Uno cansado, el docente cansado, ¿verdad? Aparte de eso, pues en realidad tomarse un vasito de agua fría, bañarse con agua fría para ir a trabajar, ¿verdad? Mantener alguna compresa fría en su cuello, en sus manos, ¿verdad? Creo que también ayuda mucho a mantenerse uno un poco más estable y más seguro en este proceso. Bueno, escuchemos otro dato curioso. Otro dato curioso es que se cree que Albert Einstein, Charles Darwin, que ambos fueron científicos, y el famoso Mozart, ¿verdad? Que era aquel creador de aquellas piezas inigualables que hoy todavía escuchamos y utilizamos en algunas ocasiones, se cree que ellos presentaban rasgos asociados al autismo. Lástima, pues que ya no estén en nuestra época para poder investigar esos cerebros, ¿verdad? Porque sería bastante nutritivo. Claro, yo me imagino, André, que porque esa sobrepoblación neuronal, ¿verdad? Con la que ellos compartieron conocimientos que no cualquiera puede hacer, para mí era el check, ¿verdad? Hablando de las habilidades del autista. ¿Verdad? Que eso es un tema muy importante que tenemos que hablar. Tenemos que hablarlo ahorita, no estamos, ¿verdad? Hablándolo mucho, pero sí las habilidades del autismo es algo muy bueno que tenemos que dejar para otro podcast. Bueno. Y entonces cerremos, ¿verdad? Esta conversación con cómo yo puedo generar un ambiente beneficioso. Entonces, ¿cuál sería ese ambiente clave que una persona con trastorno espectro autista y su familia y sus docentes deberían de tener? Bueno, primero que todo es importante entender que la persona TEA suele procesar los estímulos de su entorno de manera diferente. Por eso, estar en un entorno equilibrado y que sea seguro para él nos va a ayudar muchísimo a favorecer y fortalecer la seguridad de la persona, ayuda a la calma y a la regulación emocional, ¿verdad? Entonces, ¿cómo deben ser las características de estos lugares? Primero que todo, es importante establecer rutinas predecibles y claras en la persona TEA, horarios de sueño, de alimentación, de deberes, ¿verdad? Estos horarios es importante que estén visuales, que estén en un pictograma, podría ser el uso de imágenes para poder crear rutinas y sobre todo también anticiparnos al cambio. Es muy importante que al TEA se le anticipe a los cambios que va a tener, ¿verdad? Entonces es parte de establecer un lugar, un entorno apropiado para el TEA. También que el lugar no sea un lugar con muchos estímulos sensoriales, estímulos muy intensos como luces intensas, ¿verdad? O muy fuertes, que no tengan ruidos muy fuertes tampoco o incluso olores fuertes, ¿verdad? O lugares o espacios muy sobrecargados de personas, ¿verdad? Entonces, la idea es que el espacio en el que esté la persona con autismo, ¿verdad? Sea un espacio donde no tengamos una sobrecarga sensorial. El espacio debe de ser un espacio tranquilo y sobre todo poderle anticipar a la persona que dentro del espacio va a haber un espacio tranquilo y seguro para la autorregulación, ¿verdad? Que la persona sepa dónde puede ir en el momento donde esté sobreestimulado, ¿verdad? Este espacio debe ser un lugar donde la persona pueda regularse, un lugar con una luz tenue, donde no existan muchos distractores visuales, auditivos, donde esta persona pueda regularse y sobre todo sentirse seguro, ¿verdad? Para que logre poder estar en calma y poder llegar a la regulación biológica como tal. La comunicación es primordial, tiene que haber una comunicación clara y respetuosa. Es importante dar instrucciones sencillas, concretas y cortas, que yo sepa que la persona me vaya a entender y comprender lo que le estoy diciendo, pero sobre todo también darle este espacio a la persona para que pueda, un espacio suficiente, ¿verdad? Para que pueda procesar lo que se le indicó, ¿verdad? Muchas veces nosotros queremos dar una indicación e inmediatamente que la persona lo entienda, lo procese y lo ejecute, ¿verdad? Entonces, y a veces ejercemos esta presión en la persona, ¿verdad? Y eso puede llegar a tener una sobrecarga. Entonces, dar este espacio prudente para que la persona logre integrar lo que se le dice y pueda ejecutarlo de una manera correcta.
La validación emocional también, ¿verdad? No es solamente hablar de un lugar físico como tal, ¿verdad? Como les decía, la luz, los sonidos y demás, sino la validación emocional, ¿verdad? Es importante que la persona se sienta validada, respetada, comprendida y sobre todo validar y atender las necesidades de cada persona, ¿verdad? Entendiendo que todas las personas van a tener necesidades diferentes, ¿verdad? Y eso es importante, ¿verdad? Conocer a la persona para poder comprender cuál es la necesidad y de acuerdo a la necesidad que la persona tenga, poderle brindar los recursos, ¿verdad? También contar dentro del espacio físico con los recursos para la autorregulación, ¿verdad? O sea, objetos que nos ayuden a la persona a poderlo regular biológicamente, como que los chalecos de peso, cobijas de peso, objetos sensoriales, ¿verdad? Audífonos que aíslen el sonido, ¿verdad? Entonces, en este espacio que yo les decía anteriormente, que debe estar destinado para que la persona pueda ir y autorregularse, podemos tener, ¿verdad? Todos esos implementos de regulación, pero sobre todo lo más importante es que dentro del espacio exista una persona, en este caso estamos hablando de chicos, ¿verdad? Que el docente o la persona adulta esté biológicamente regulado, ¿verdad? Pero sobre todo que esta persona esté emocionalmente apta y preparada para poder estar bajo las necesidades que tiene la persona. Entonces, ¿qué necesita? Que esta persona adulta sea una persona que tenga empatía, que tenga amor y sobre todo que tenga respeto hacia la persona que está ahí. Excelente. Comparto que el lugar seguro viene mucho de quien lo hace, ¿verdad? Porque a veces podemos tener un lugar lindísimo, pero no es el lugar seguro, ¿verdad? Y eso pasa muchas veces y sí me gustaría para cerrarlo, ¿verdad? Qué importante es pensar que el mejor espacio que yo le puedo dar a una persona con trastorno espectro autista de seguridad empieza por mí, por la seguridad que yo le dé, la credibilidad que yo le dé. Perfecto. Bueno, qué conversación más bonita hemos tenido. No podemos irnos sin escuchar el último dato curioso, ¿verdad? Para poder ya despedir este ratito tan bonito que hemos tenido. Dejé el más bonito para el último y ya les voy a contar por qué. Resulta que tengo una mini historia que se llama Ben Carter, es un joven adolescente con autismo severo. Tiene 14 años y él llevaba toda su vida utilizando el mismo, acá en Costa Rica le decimos beberito, ¿verdad? Un vasito pequeño con una chupetita para poder tomar algún líquido. Pero resulta que este vaso para él era indispensable, era su comodidad para poder ingerir líquidos. Pero ese modelo se dejó de inventar hacía 20 años. Resulta que por causas naturales del producto se empezó a degradar, la familia empezó a intentar a buscar algún otro producto similar o que le satisfaciera en algún punto, ¿verdad? Pero no lo lograron. Y tanto fue el problema o la situación que llegó a quedar hospitalizado por deshidratación. El papá pidió ayuda por redes sociales, ¿verdad? Ahora aprovechando de las redes sociales, pidió ayuda y miles de personas ayudaron a buscar ese famoso vasito, ¿verdad? La marca en sí llegó a darse cuenta de esta historia que se llama, vamos a darle este patrocinador Tommy Tippy, y resulta que ellos encontraron el modelo original y le hicieron 500 vasitos de estos mismos, el mismo color porque era un vasito azul y se los dieron especialmente para él. Entonces creo que al final, ¿verdad? El arte regular, como lo veníamos conversando, es que para la mayoría puede ser un simple vaso plástico, ¿verdad? Para cualquiera de nosotros podemos tomar cuántas veces no hemos tomado en vasos diferentes, pero para él significaba seguridad, tranquilidad y la posibilidad de beber agua con toda normalidad. Ahí les dejo ese último dato. Bueno, excelente. Muchísimas gracias. Un gusto haber compartido con ustedes. De verdad que fueron muy acertados todo lo que nos pudieron contar y esperemos que las personas que tanto nos escuchan como nos ven también puedan disfrutarlo. Muchísimas gracias. Gracias a usted, profesora.